Hola, antes que nada buenos días, tardes, o noches, este primer y último vídeo fue elaborado, por cometer la pendeja de reprobar la materia de OSAX de bueno, empecemos. ¿Es una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo es un tipo de documento que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos, dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas, las cuales se suelen organizar en una matriz de filas y columnas. La celda es la unidad básica de información en la hoja de cálculo, donde se insertan los valores y las fórmulas que realizan los cálculos. Habitualmente es posible realizar cálculos complejos con fórmulas y barra o funciones y dibujar diferentes tipos de gráficas. Historia breve sobre las hojas de cálculo. La historia de su versión electrónica empieza en 1961, cuando Richard Mateschitz, economista y profesor en la Universidad de Columbia Británica, introdujo su concepto en un artículo llamado Budgeting Models and System Simulation. Más tarde desarrolló ese concepto con otros dos libros posteriores titulados Contabilidad, Modelos Analíticos y Simulación de la Empresa a través de un programa de computador de presupuesto. Este segundo libro contenía entradas y salidas detalladas de un programa informático, ilustrando el principio y final de una hoja de balances y una serie de presupuestos, con pérdidas, ganancias y un balance general proyectado en formato de hoja de cálculo. El programa fue escrito utilizando Fortran IV por dos de sus asistentes de investigación, Tom Schneider y Paul Zidlau. La obra de Mateschitz fue discutida en el mundo económico e informático, pero en general los expertos en computación no le hicieron ni caso. Por lo tanto, la idea se quedó en un cajón, y las hojas de cálculo electrónicas solo llegaron a ser conocidas de forma amplia durante la década de los 80, después de la irrupción de los ordenadores personales o PCs. De hecho, la primera gran aplicación en popularizar las hojas de cálculo en los ordenadores fue desarrollada en 1979 por Daniel Bricklin y su colaborador y programado Bob Frankston. Decidieron llamarla VisiCalc como abreviación de Visible Calculator, y fue desarrollada para el Apple II. La aplicación nació cuando Dan Bricklin observó cómo su profesor de la Harvard Business School tenía que estar borrando y recalculando una gran cantidad de datos en la pizarra durante las explicaciones de modelos contables. Se le ocurrió que sería bueno poder crear un concepto de pizarra y tiza electrónica, y de ahí nació la primera killer app de hojas de cálculo. A continuación, haré mención sobre las partes de una hoja de cálculo. Rótulos de columnas. Las columnas en las hojas de cálculo se determinan con letras empezando por la A, sigue la B, C, D, etc. Rótulos de filas. Las filas en las hojas de cálculo se determinan con números empezando por el 1, sigue el 2, 3, 4, etc. Las celdas son los cuadrados en los que se divide la hoja de cálculo, es la intersección entre fila y columna. Así la primera celda, que se sitúa en la columna A y en la fila 1 se la denomina A1. Se dirá que la celda está activa cuando tienes el cursor del ratón posicionado en ella, como puedes ver en la imagen esto significa que la celda está enmarcada por los cuatro lados con un borde. Cuando una celda está activa los datos que introduces se sitúan en dicha celda. Elementos de la pantalla en el programa Hoja de Cálculos Excel 2013. A continuación los dejo con algunas imágenes de Excel XD. Bueno, eso es todo por mi parte, espero que el vídeo esté correcto, y sea de su agrado especialmente a usted maestra Laura XD.